Gracias, muchas gracias, Miguel. Para nosotros es una bendición también tenerte acá en Argentina. Y como decimos ayer, es un honor tener al apóstol del Señor acá con nosotros, en medio nuestro, y compartir en estos días junto a todo el pueblo argentino y toda la América Latina, estos días acá en donde conmemoramos también la señal que fue vista en el 63, una de las tantas señales que han sido vistas, pero entre ellas hay señales que muestran todo lo que Dios está llevando a cabo en la tierra, en el tiempo en donde aparecen. Vimos la señal de el cometa Halley también, cómo se abrió eso también allí. Y como nos decía el misionero Miguel Bermúdez Marín, en el tiempo de Moisés, ahí estaba todo, estaba nada más y nada menos que la columna de fuego guiándolos. Y estaba el poder divino siendo materializado allí en un hombre, de lo cual, miren, en este mensaje, el séptimo sello y la séptima trompeta, estuve leyéndolo esta mañana y pareciera que le pasé copia al hermano Miguel. Casi siempre me pasa que cuando, aún no estando juntos los dos, él en otro país, habla algo que es lo que yo estoy estudiando, como si yo lo estuviera diciendo a él. Y él se va, Ruth es testigo, que mira exactamente lo que estoy yo leyendo aquí, Miguel está hablando de eso. Es el mismo Espíritu de Dios en medio del pueblo, dirigiendo todo. Ahora miren, en ese mensaje él nos dice, y ahora encontramos que las palabras del Génesis capítulo 1, verso 1, que dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, encuentran una explicación más amplia en las palabras de San Juan capítulo 1, verso 1 al 18, y Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, porque por Él y para Él fueron hechas, creadas todas las cosas, y Él las creó para Él. Y ahora era el Verbo, que era con Dios y era Dios, el cual es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Se creó un cuerpo de carne en el vientre de María, el cual nació en Belén de Judea, y cuando apareció en ese cuerpo de carne era nada menos que el Verbo hecho carne, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso les hablaba a los vientos y al mar cuando estaban embravecidos y le decían enmudece, y se calmaban, se terminaba la tempestad. También habló a los panes y los peces, palabra creadora, y multiplicó los panes y los peces. Solamente la palabra creadora de Dios puede hacer eso. Así pasó en el desierto. Ellos iban con todo allí. Les habló a los apóstoles cuando estaban pescando y no pescaban nada. Y les dijo, tiren la red hacia la derecha y hallarán peces allí. Él creó peces que Pedro y los discípulos luego pescaron. Le habló también a la higuera, que no tenía fruto cuando él fue a buscar fruto. Y le dijo, nunca nazca de ti fruto alguno, y nunca nadie coma de ti fruto alguno. Y la higuera comenzó a secarse de las raíces hacia arriba. Y los discípulos se maravillaban de lo que estaban viendo. Y él dijo a ellos que no se maravillaran. Les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, no solamente lo de la higuera ustedes podrán hacer, sino que diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Pásate de aquí al mar, y se pasará. Y nada os será imposible. Y ahora ven ustedes, está hablándoles a personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque para todos los hijos e hijas de Dios vendrá una etapa en donde todos estarán en cuerpos eternos, y así como Jesús obraba, todos los hijos e hijas de Dios podrán hacer todas esas cosas. Pero aún estando en estos cuerpos mortales,
Dios ha ungido mensajeros en diferentes tiempos y ha colocado ese poder en ellos, de tal forma que han hablado la palabra creadora y las cosas han sucedido. Encontramos al profeta Moisés y también a Josué. Ahora se va allá al tiempo de la liberación del pueblo hebreo, en esa trayectoria, en donde el mismo que estaba llevando a cabo las obras allí en el tiempo de los apóstoles, en su primera venida, que le habló allí a la higuera, era el mismo que había libertado al pueblo hebreo, y estaba en Moisés y en Josué, y luego en Josué. Vean, Moisés hablaba la palabra y las cosas sucedían. Era la palabra creadora de Dios en la boca de un hombre, de un profeta. O sea, lo tenían todo allí. Dice que el calzado crecía igual. O sea que no había que estar yendo a la tienda a comprarle un zapato para que el niño o el que se le quedaba. El mismito. Y a veces uno se queja porque tiene la misma marca. Lo que Dios nos ha dado. Dios lo bendice. Y nos da mucho más, siendo agradecidos con lo que Dios nos da. Pero no por eso estén andando con un zapato que ya esté roto. Si hay que comprarse otro, se compra otro. Dios va proveyendo, va supliendo. En este caso puede ser el mismo que iba creciendo. No había para dónde ir, para buscar, déjame ir a Egipto a buscar un par que se me quedó allá. Había que seguir con ese. Josué también en una ocasión dijo al sol que se detuviera y se detuvo. Y la luna le ordenó que se detuviera y se detuvo también. ¿Puede acaso un hombre hacer eso? Un hombre no lo puede hacer, pero sí Dios. Dios sí lo puede hacer. Y por cuanto la palabra de Dios fue colocada en la boca de Josué, por eso habló esa palabra creadora, esa palabra de Dios, y fue efectuado lo que él ordenó. Él no preguntó si se podía. Él no preguntó si se iba a formar un desastre en el planeta Tierra o en el universo, si se paraba el sol y la luna. Él necesitaba que el sol se detuviera, porque ya había comenzado a caer el sol. O sea, ya estaba más o menos a las 3 de la tarde. Cuando él dijo en el mensaje de Cristo es el misterio de Dios revelado, dice, si ustedes miran hacia atrás, son las 2 de la tarde. Dice, fin de la segunda etapa, y se estaba comenzando en la tercera etapa. Por lo tanto, Josué estaba ministrando allí en su tercera etapa. Y si los enemigos, dice, o sea, ya estaba más o menos a las 3 de la tarde que comienza el sol a caer. Y si los enemigos de Josué se iban huyendo al caer la noche, luego se organizaban de nuevo y venían en contra de Josué. Y la lucha iba a ser más difícil, como fue de edad en edad. Murió el mensajero, se fue. Y la lucha era difícil para los escogidos. Pero Josué ya los tenía dominados y ya estaban huyendo. Y cuando las personas van huyendo no tienen ninguna defensa. El que va huyendo suelta hasta las armas con las cuales se está defendiendo para que no se les pese, para que no les pese, o porque se turban y se les olvida que la espada que llevan es su defensa. Y ahora Josué necesitaba obtener la victoria total en esa batalla. Ordenó que el sol se detuviera y que la luna se detuviera. Y se detuvieron. Y dice la historia bíblica que ese es el día más largo que la raza humana ha tenido. Y aún la ciencia ha descubierto que eso existió, que fue así. Ahora, en nuestro tiempo, en la edad de la piedra angular, es el día más largo porque se ha detenido el sol en nuestra edad. Por consiguiente, obtendremos la gran victoria en el amor divino, como lo obtuvo Josué. Él detuvo el sol y la luna. Se ha detenido el sol en la edad de la piedra angular y a los escogidos de Dios representados en la nube, en la luna, los escogidos de Dios llegará un momento en donde se va a detener la vejez. O sea que para ellos será un cambio de cuerpo y obtendrán ese cuerpo eterno y glorificado, eterno. Por lo tanto, la luna y el sol
siendo detenidas en este tiempo final, es para el sol alumbrar eternamente en sus vidas, en sus corazones. Y el sol está detenido en nuestra edad. El sol de justicia, el ángel del pacto, está en la edad de la piedra angular, detenida, quieta, alumbrando nuestras almas, nuestro entendimiento y dándonos luz para obtener la gran victoria en el amor divino. Y podemos decir, como dijo allí el hermano William de Josué, él nos preguntó si con el sol detenido y la luna iba a haber un desastre en el mundo. Pues miren, con el sol y la luna detenidas en este tiempo final, va a haber un desastre, que es la gran tribulación. Eso provocará la gran tribulación. El sol detenido eternamente en la edad de la piedra angular. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y muchas gracias por estos momentitos. Y Miguel, acá te sacamos al patio para estar con nosotros. Esto nos recuerda cuando veníamos a los sitios, ¿verdad, Miguel? Que llegábamos en la gira y nos bajábamos y la gente estaba así también cuando llegábamos a los lugares y compartíamos unos momentitos con los hermanos y luego la actividad. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Y por aquí, Miguel.